Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban, soy la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. En primer lugar quisiera agradecer a la senadora Laurence Cohen por la invitación a este panel sobre mi país y sobre la situación de los conflictos sociales en el Perú en relación con las actividades de empresas extractivas y el medio ambiente. Quisiera felicitarla por esta solidaridad con los peruanos y con las peruanas que han venido siendo despojados no solamente de sus tierras sino también de sus derechos y de su dignidad por algunas empresas. Quisiera también agradecer a François Chambó por la posibilidad de apoyarme y permitirme estar con ustedes por lo menos a través de esta vía virtual. Yo quisiera mencionar en primer lugar que desde que en el Perú recuperamos la democracia en el año 2001, cuando Alberto Fujimori, el autócrata, renunció por fax desde Japón y se pudo nombrar finalmente a un demócrata como presidente interino del Perú, al doctor Valentín Paniagua, hasta la fecha la situación que nosotros hubiéramos deseado para una democracia institucional fuerte, una democracia realmente poderosa, una democracia que nos permita a los peruanos no solamente crecer económicamente, sino sobre todo social y culturalmente de manera equitativa, no ha sido posible. Y esto no ha sido posible porque es a partir de unos años antes en que se apuesta por una actividad productiva en el Perú, y esa actividad productiva es la minería. Nosotros, en particular mi persona, no estamos en contra de la minería, por supuesto que no. La minería es una actividad productiva que debe de realizarse en el país conforme una normativa que pueda zonificar los lugares donde se debe realizar una minería nueva y responsable. Lamentablemente durante el gobierno de Alan García, desde el año 2006 hasta el año 2011, desde el Ministerio de Energía y Minas se otorgaron una serie de concesiones de espacios en el Perú que no estaban regulados y que se permitió que muchas empresas mineras pudieran hacer, digamos, uso de ese derecho concesionario y plantear una serie de proyectos que en realidad lo que han permitido ha sido un caos en relación con los lugares donde se deben de realizar determinadas actividades productivas. Dos de los lugares más, o tres de los lugares más fuertes donde se han producido movilizaciones en contra de empresas mineras por un tema de agenda medioambiental han sido en Cajamarca, en Cusco y en Arequipa. Comienzo por Arequipa para contarles rápidamente porque es una situación en la que estamos viviendo hoy, en este momento, ¿no? Quizás cuando ustedes escuchen mi voz, espero yo que ya se haya resuelto el problema, pero el problema es con una empresa, la Southern Peru Copper Corporation, que es una empresa mexicana en estos momentos y que ha planteado una explotación de una mina cuprífera en la zona de Tía María, que es un espacio muy cercano a un valle muy productivo que es el Valle de Tambo en Arequipa. Lamentablemente, en este momento que yo le estoy hablando, van más de 50 días de huelga, 3 personas muertas, entre ellos un policía, a pedradas, decenas, centenares de heridos, una localidad tomada por la policía, por el ejército y una serie de indecisiones, incluso corrupción de dirigentes en torno a esta situación. Lo que quieren los agricultores del valle es que la empresa no entre a ese valle. La empresa plantea 2 tajos, un tajo que se llama Tía María y otro tajo que se llama La Tapada, que probablemente perjudiquen el medio ambiente en la medida en que están muy cerca del río Tambo. Y bueno, hay otro sector minoritario de población que da servicios que sí están interesados en que entre la empresa.
Entonces esto se ha producido, en primer lugar, un primer momento de crisis en el año 2011 y ahora nuevamente hay una crisis social muy fuerte, terrible realmente, con situaciones de criminalización de la protesta y de uso abusivo de la fuerza de la Policía Nacional. Esto es muy similar a algo que sucedió antes en Espinar, en la zona de Cusco también, en relación con otro proyecto, que es el proyecto de la empresa Extrata, que tiene otra situación en la medida en que es un proyecto que ya se está desarrollando, la mina ya está en fase de explotación y sí hay, digamos, una posibilidad de parte de la población de conversar con la empresa. Y sin embargo, en el año 2011 también hubo toda una serie de situaciones de tensión donde hubo también 2 personas muertas, varias personas heridas, detenidos de manera arbitraria, entre ellos nuestros colegas de la Vicaría de Sicuani, que fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú, que los llevó a un puesto policial dentro de la empresa minera y en ese puesto les pegó, los tuvo enmarrocados y los torturó y los sometió a tratos crueles, humanos y degradantes. Esta situación se dio por una serie de convenios secretos que hay entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas. Estos convenios funcionan de acuerdo a una normativa que permite que la Policía Nacional del Perú tenga una especie de servicios complementarios extraordinarios para poder, digamos, tener acceso a un financiamiento. En otras palabras, el Estado peruano alquila a la Policía Nacional, sobre todo a la policía de la DINOES, que son los policías especializados, policías de élite, a las empresas extractivas. Lo mismo sucedió en Cajamarca, en Conga, que es, digamos, el núcleo central de este encuentro ahí en París. En Conga hubo una serie de situaciones antes, durante el año 2011 y antes durante el año 2010, pero el momento de crisis de la situación se eleva en noviembre del 2011 cuando el gobierno peruano, que recién había asumido el mando, el gobierno de Ollanta manda a los ministros, al premier y al ministro del Interior, Óscar Valdés, a Cajamarca para conversar, para dialogar con los dirigentes en ese momento de la situación. Y bueno, lamentablemente el diálogo se rompe de una manera abrupta, prácticamente presionado por Óscar Valdés, se plantea el estado de emergencia y en junio comienza el 1 de junio una paralización de un paro regional que termina con una incursión de la Policía Nacional del Perú brutal, también con torturas, con detención de personas de manera arbitraria, y llega a su clímax el 3 de julio y el 4 de julio del 2012, cuando mueren en Selendín 4 personas y en Mamamarca 1 persona, y se detienen a innumerables personas, incluso uno de los muertos en Selendín, que fueron todos varones. Uno de ellos, César Medina, era un joven que no había llegado a cumplir aún los 17 años y que solo no estaba ni siquiera participando en la protesta. Esta es la situación lamentable de mi país. Desde que el señor Ollanta está en el poder, que es presidente del Perú, se han producido, según la Defensoría del Pueblo, ya 49 personas muertas en conflictos sociales, de las cuales 42 personas han muerto por uso abusivo de la fuerza de la Policía Nacional del Perú o del Ejército peruano. Eso, por supuesto, significa que han habido balas de parte del personal de la policía y del ejército, incluso algunas de ellas de AKM y de fusiles Galil, que han, bueno,
inmediatamente produció la muerte de varias personas. De estas 49 personas que han fallecido, el 10% son mujeres y el 12% son menores de edad. En lo que va del año 2001 a esta fecha se han producido más de 290 personas muertas, incluso bebés de 9 meses que han fallecido debido a las bombas lacrimógenas de la policía. Entonces nos encontramos en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque no estamos en una dictadura, ni estamos en un momento de conflicto armado, ni hay ningún grupo beligerante en el Perú. Simplemente estamos en una democracia, estamos en un momento de crecimiento económico altísimo, como nunca antes se ha dado en el país, y sin embargo el trato hacia las personas que no están de acuerdo con el modelo de desarrollo minero, que como principal fuente de recursos y principal fuente de ingresos para el Estado peruano, entonces son considerados casi como criminales, ¿no? Y es así que en esta última azonada de Tía María de abril y mayo del año 2015 se ha incluso inventado un nuevo término para llamar a las personas que están en desacuerdo con este modelo, y es el de terroristas antimineros. Esta forma de tratar a la población que no está de acuerdo con que una empresa minera que ha tenido además todo un historial de multas por pasivos ambientales como es la Sauder, o de multas por pasivos ambientales como es Yanacocha, me parece a mí que es algo que nos está enfrentando entre peruanos. Para nosotros, desde la Coordinadora de Derechos Humanos, esta situación revela definitivamente que existe un continuum de violencia entre lo que fue el conflicto armado interno peruano desde el año 1980 al año 2000 y los conflictos sociales actuales. Y no, ese vínculo no está necesariamente digamos ligado porque los grupos que se movilizan estén alentados o no por sectores ultras vinculados a Sendero Luminoso o al movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fueron los grupos que se alzaron en armas en aquellos años 80. No, no tiene que ver con eso. El continuum de la violencia en realidad está vinculado con estructuras de pensamiento sobre todo de parte de las personas que deben de imponer el Estado de Derecho. Y entonces uno de los problemas graves que nos está sucediendo es que hay un grupo de, digamos, policías que tratan a las personas, a los peruanos, a todos los peruanos, como si algunos tuvieran más derechos que otros. Recuerdo que una compañera mía, una colega, me comentó que había ido a Cajamarca, había hecho una serie de entrevistas sobre el tema de derechos humanos y había entrevistado a policías y que un policía le había dicho: pero señorita, no me va a decir pues que usted tiene, que esos ronderos tienen los mismos derechos que usted. Y claro, ella le dijo: sí, por supuesto que sí. Esa estructura de pensamiento, de pensar que hay peruanos que tienen más derechos y otros que tienen menos derechos, ¿por qué? Porque son ronderos, porque son campesinos, porque son humildes, porque son serranos, porque son quechohablantes, es la forma como se pensó durante el conflicto armado, y por eso durante el conflicto armado la mayor cantidad de muertes se produce entre población que tenía otro idioma al idioma castellano como lengua materna, o sea, quechohablantes o hablantes de arawajún, ayánicas, en fin, peruanos indígenas. Ese es el punto. Y uno de los puntos principales también es que en estos conflictos hay un alto componente de racismo. Y de racismo no, digamos, de sectores altos, pudientes del Perú, contra sectores marginados. No, son racismo entre prójimos, racismo entre hermanos, racismo entre los que vienen de la zona de los arrozales de la costa contra los que están en la sierra, etcétera, ¿no? Por supuesto que también hay clasismo, por supuesto que también hay una situación
de percepción de impunidad en relación con una serie de acciones que van en contra de la ley de parte de ciertos sectores de empresarios, ¿no? Y eso a mí me parece que es algo que nos ha estado calando y que nos ha estado separando como peruanos. Toda esta situación se grafica de una manera emblemática en un caso, que es el caso que ustedes espero vean en este encuentro, el de Máxima Acuña Atalaya de Chaupe. Esta mujer de 40 y tantos años, campesina, aguerrida, no sabe leer, no sabe escribir, pero sabe con esa sabiduría oral de los pueblos de la profundidad del Perú que hay algo que es mucho más importante que el dinero y que es la dignidad. Eso es lo que nos enseña Máxima permanentemente. Ella sabe que no está luchando por un pedazo de su tierra, que ella no está luchando por un pedazo de su propiedad, que esta lucha va más allá y que tiene que ver con reivindicar una dignidad, que es la dignidad del campesino, la dignidad del que vive del agua, del que vive de su trabajo, del que vive de la ganadería, de la persona que lucha día a día en esos páramos tremendos que son los páramos de Conga. Algunos de los que deben estar presentes en este encuentro conocen el lugar. Es difícil llegar hasta allá. Son páramos donde hay un frío increíble, donde hay mucha humedad, donde, bueno, no hay facilidades, pero hay personas que han estado ahí y que sienten ese páramo como suyo propio y saben que es un acuífero importante que va a producir toda una serie de sistemas hídricos que van a permitir el agua que va a llegar hacia las otras zonas más bajas y de mayor productividad agrícola, ¿no? Estamos ante una situación también en que nos conmueve las increíbles dificultades de una persona con pocos ingresos contra una empresa que es una de las más grandes minas del mundo. Y claro, nosotros los peruanos recordamos con mucho dolor lo que sucedió en Cajamarca en 1532, ¿no? Y que fue la captura del Inca Atahualpa por Francisco Pizarro en la mismísima Plaza de Armas de Cajamarca. En esa ocasión, el sacerdote que iba con Pizarro, el cura Valverde, le hace el requerimiento al Inca y le da la Biblia y le dice: esta es la palabra de Dios. Y entonces el Inca Atahualpa, dicen los cronistas, se lleva la Biblia al oído y dice: no escucho nada, y tira la Biblia al suelo. Y es ese, digamos, signo que permite a Valverde decir: estos son unos traidores, ¿no? Y va a buscar a Pizarro y le dice: captura a esos perros, porque son unos traidores. Cuando en realidad, bueno, la traición se produjo después de parte del propio Pizarro, ¿no? Casi 500 años después, no sé si más o menos de 500 años después, en la misma Plaza de Armas de Cajamarca, en el contexto también de esta búsqueda del oro, un policía, ¿no? una mujer se acerca a un policía el día 4 de julio del 2012, después de que capturan a Marco Arana, y le dice y le pregunta al policía: ¿pero por qué nos tratan así? ¿Por qué nos tratan así? Y el policía voltea y le dice con odio: porque son perros, concha tu madre, que es una lisura tremenda en mi país. Valverde y el policía, 500 años antes y 500 años después, el desprecio por la gente. Ese es el gran problema del Perú. El gran problema del Perú es que no hemos podido aprender a respetar la alteridad del otro y la dignidad del otro en su otredad. Eso es lo complicado, eso es lo difícil y eso es lo que está marcando también los conflictos sociales hoy en día. Yo espero que ustedes puedan sensibilizarse ante toda esta situación y apoyarnos en algo que es mucho más importante que enviar dinero o que, digamos,
apoyar con recursos concretos. Lo que nosotros necesitamos es un apoyo en el tema de la dignidad, y es difundir al mundo que los peruanos somos dignos y que nosotros no estamos en contra de la minería, estamos por un Perú diverso, con actividades productivas diversas, con un respeto por la agricultura, por un respeto por el turismo, por un respeto por la artesanía y por un respeto por la cultura. Y yo creo que eso lo vamos a lograr cuando verdaderamente peruanos dignos estén en el sillón presidencial de nuestro país. Les agradezco por haberme escuchado y bueno, espero que puedan tener un congreso productivo, fructífero y con ganova.